Soy Marcelo Britos, soy escritor y esta es mi biblioteca. El primer libro que leí, probablemente no haya sido el primero, pero sí del que tengo un recuerdo muy afectuoso, porque fue el primer libro que decidí yo leerlo y que lo disfruté, es un libro de ocultismo que se llama El oro de los dioses, de Erich von Däniken, que es un trucho, un científico trucho que tiene la teoría, los extraterrestres vinieron en la prehistoria y fundaron la civilización humana y viaja por todo el mundo donde están las ruinas aztecas, mayas, maoríes, y hace comparaciones como, digamos, tratando de demostrar que toda esa cultura en realidad fue una cultura heredada de los extraterrestres. Un bolazo, pero bueno, yo tenía 10, 11 años y ese libro me maravilló. Este libro, que está de moda, me lo recomendó una compañera de militancia, que es sobre la vida de Trotsky desde su destierro de la Unión Soviética hasta México cuando lo asesinaron. Y también estoy leyendo este de John Carlin, que es una recopilación de artículos periodísticos sobre Mandela, desde el momento en que sale de prisión hasta que es presidente, y en el medio el relato del conflicto entre Hutus y Tutsis, en realidad el genocidio africano, que él en ese momento que estaba escribiendo este libro, surge eso también, ¿no? Entonces es como un doble relato, ¿no? Como dos caras de la moneda africana. Y además, en los momentos en que no tengo ganas de leer novela, voy leyendo estos cuentitos de Saki, que son cuentos de 3 páginas que son alucinantes, porque están llenos de humor, de mucha imaginación, de mucha picardía. Entonces me encanta. Cuando tengo ganas de relajarme, leo Saki. Saki es un autor inglés de finales del siglo XIX, mediados del siglo XX. Es un autor que viajó mucho por el mundo porque su padre era, creo que, diplomático o era un político británico que había viajado mucho por las colonias, y él después se enroló en la policía india. Bueno, en fin, un hombre que ha vivido como también Conrad, también esos hombres de ese tiempo en el que además de escribir, vivían lo que escribían. Bueno, Saki, además de todo esto, era un crítico de la sociedad británica, de la sociedad victoriana. Todos sus cuentos tienen mucha ironía. Este libro me pareció maravilloso. Nostromo es un personaje en medio de una revolución política del siglo XIX en un país centroamericano, y Nostromo es como un personaje muy popular en ese país y es el que encabeza la revolución. Está contado desde los ojos de un europeo que lo admira a Nostromo, ¿no? Una anécdota muy particular de esto es que la película Alien, ¿sí?, la primera, la de Ridley Scott, la nave se llama Nostromo. Y cuando vino la segunda película, Alien el regreso, la nave se llama Sulaco, y Sulaco es el país donde transcurre la historia de Nostromo. Me parece que la narrativa es mi género favorito. Leo mucha poesía, a mí me encanta la poesía, y me gusta mucho la crítica de arte. No tanto la crítica literaria, que la tengo que estudiar por mi carrera, pero me siento más cómodo, me siento como que estoy, digamos, frente a un conocimiento inesperado, sorpresivo. Estos libritos, que son muy pavos, que son de Taschen, me encantan porque tienen biografía y tienen también algo de crítica sobre autores. Este es de Klimt, un autor que me encanta. De estos tengo varios también. Este de Schiele, por ejemplo, es un expresionista austríaco. Ustedes saben que el expresionismo lo que hace es deformar el objeto para narrar una historia, creo yo, ¿no? Que no tiene que ver con la pintura, sino que tiene que ver con lo que expresa el pintor sobre esa pintura. Y lo que hacía Schiele era pintar prostitutas parisinas, desnudas, muchas de ellas muy jóvenes, pero la pintura no transmite sensualidad. Lo que transmite la pintura es, en realidad, la vida terrible que vivían esas mujeres, muchas de ellas enfermas de tuberculosis, maltratadas. En la pieza tengo una pintura de él, no sé si la vieron. Vení.
¿Podemos salir de la biblioteca? ¿Está permitido? ¿Ves cómo está deformado el objeto, no? Es los brazos, generalmente los dedos muy largos, esas caras ojerosas. Fue uno de los artistas que más se autorretrató y siempre se retrató también con el cuerpo como contracturado. Y es la imagen que él tenía de su padre, que murió de demencia, y las últimas horas del padre fueron terribles, con el cuerpo deformado. Entonces él nunca pudo dejar de proyectar su propia imagen con la imagen del padre en sus autorretratos. Cormac McCarthy, uno de los autores que más me gusta y aparte uno de los más originales que he leído. Creo que determinante fue Cormac McCarthy. Porque tiene una forma de narrar maravillosa y además tiene una forma de mostrar un mundo violento de una forma poética, que es una cosa muy difícil de conseguir. Bueno, esta no es tan violenta, pero es una belleza, se llama Todos los hermosos caballos. Y después tiene esta que me parece que es su obra más lograda, que es Meridiano de Sangre. Que ahí sí, Meridiano de Sangre es una avalancha de sangre y violencia, pero narrada de una manera tan poética que realmente uno no sabe si es una orgía de sangre o un crepúsculo. Un mercenario que contrata el ejército norteamericano, un mercenario que va en una banda con mexicanos y todos personajes realmente siniestros y extraños, ¿no? Y van a matar indios en la frontera de Estados Unidos con México. Esta es una joya, se llama Vasily Grossman, es ruso. Esta novela leí una vez una crítica que decía que era el Guerra y Paz del siglo XX. La historia narra el sitio de Stalingrado desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista de Paulus, que es el general nazi que comanda las tropas que están sitiando Stalingrado, del general ruso que inicia el contraataque, que después termina, digamos, llegando a Berlín, de un intelectual soviético que está desgraciado por el partido y termina en un gulag, y de una rusa que termina en un campo de concentración alemán. Grossman fue siempre un autor comprometido con el régimen soviético, pero esta novela no se la dejaron publicar. Los cuentos completos de Haroldo Conti, la balada del Álamo Carolina, una belleza. No puede faltar Poe en una biblioteca. Jock McGarren, un irlandés maravilloso, una edición de Adrián Hidalgo. El cuento irlandés es alucinante. El cuento irlandés para mí tiene dos características que son fundamentales. Primero, la vida. Ellos tienen una vida también del interior de la ciudad de Irlanda. Tiene pocos centros urbanos y mucho campo. La vida agraria. Ese choque entre la vida de campo y la vida urbana. Y otro tipo que yo he leído mucho es John Berger. John Berger empezó siendo pintor. La tierra que tiene es para que vean que no estuve ordenando antes que vinieran. Empezó siendo pintor, después fue crítico, grabó varios programas para la BBC en donde hacía crítica de arte. Después terminó escribiendo poesía y narrativa, tiene una obra narrativa que está muy buena. Él tiene una cosa que a mí me resulta impresionante, que es, la tiene él, la tiene también Bernardo Cordon, que es un autor argentino. Esta cosa de cómo en una historia se termina contando toda una historia colectiva. Este cuento es impresionante. De Jack London, a mí me parece que es uno de los mejores cuentos de la literatura. Está en Cuentos del Ártico y se llama Encender una hoguera. Es un tipo que se larga a cruzar un bosque ártico. Antes de aventurarse, los lugareños le dicen: no te vayas solo porque no sos de acá y no vas a tener problemas, digamos. Si cae la helada, dicho y hecho, se le congelan las manos y no puede encender una hoguera. Y todo el cuento es la desesperación por encender el fuego y sentir que se está muriendo, que se está congelando y no poder encender el fuego. Es una antología de sus cuentos. Escribió entre la década del 30 y finales de los 90. No tiene mucha crítica porque es un autor que carece de crítica, por eso lo elegimos muchos para estudiarlo. Y tiene una habilidad para la literatura es tan dúctil, tan variada, que es muy difícil poder encontrarlo o encasillarlo en un solo género. La crítica porteña, como a los porteños les encanta, digamos, apropiarse de los autores, lo considera como un autor urbano, y en la crítica literaria lo urbano termina siendo por antonomasia porteño, pero en realidad Cordon es un autor mucho más complejo que eso. A mí me pasó con Cordon algo muy loco, que es este mismo libro, pero otro, porque terminé comprándome dos. Este mismo libro conseguí otra edición que me trajo Mercado Libre. Y resulta que acá está dedicado por Cordon
a otra persona que evidentemente ha ido a la presentación del libro, un libro del año 60, le ha firmado el libro y el otro salame lo vendió al libro y el libro terminó de 1969 y el libro terminó en una librería de usados y terminó en mis manos, un libro con la letra de Cordon. A mis alumnos siempre les leo La pata del mono, que es de un autor inglés que se llama Jacobs. Escribía humor y una revista le pidió que escribiera un cuento de terror. Escribió el cuento de terror y escribió probablemente el cuento de terror más impresionante de la historia de la literatura y es su único cuento conocido, es decir, son sus 15 minutos de gloria, por así decirlo, un cuento. Me parece que pasa eso con muchos autores, ¿no? Si uno agarra toda la obra de García Márquez, probablemente 100 años de soledad y El amor en los tiempos del cólera sean, digamos, el momento más importante de su carrera de 10.000 libros, ¿no? Yo después de leer El amor en los tiempos del cólera, 100 años de soledad me parece una boludez. La pata del mono está este libro que es una maravilla, que es la antología de la literatura fantástica. Son cuentos elegidos por Bioy Casares, Silvino Campo y Borges, cuentos muy breves y fantásticos, ¿no? En un primer momento, creo que lo que cambió mi literatura, de mi primer libro de cuentos al segundo libro de cuentos, que fue un cambio muy importante, fue Faulkner. Y ahí me di cuenta de lo que les había pasado a Borges, a Onetti, a todos los autores que fueron influenciados también por Faulkner, ¿no? Borges terminó traduciendo obras de Faulkner y Onetti es un fanático, le ha escrito artículos a Faulkner. Santuario es la historia de una familia del sur de Estados Unidos, ese sur atávico, racista, primitivo, y ahí hay un choque de dos clases sociales, de dos civilizaciones. Si la literatura del siglo XX norteamericana es el dilema moral, Santuario es un compendio de todo eso, y además Faulkner siempre en su obra está el choque de las clases sociales. Hay un personaje muy parecido de McCarthy, de la novela Hijo de Dios, también un personaje como Popeye, este más loco, más desequilibrado, más tarado. Me recuerda mucho McCarthy a Faulkner. Yo no creo en la adaptación. La adaptación, vos estás hablando de adaptar dos lenguajes completamente diferentes, uno en el otro. Y la transposición en realidad es llevar a la pantalla una idea completamente distinta, una visión completamente distinta. La última es la de Lucrecia Martel, Sama, que me parecieron dos obras de arte, el libro de Di Benedetto y la película de ella, ¿no? Y la forma en que los dos logran un lenguaje nuevo de una época que nosotros no conocemos, sonidos nuevos, palabras nuevas para ambientar tanto una novela como una película. Blade Runner, que es una transposición de una novela corta de Philip Dick. Y a partir de ahí Ridley Scott filma Blade Runner, que es, digamos, una transposición bastante libre de la novela, pero también exitosa, es muy linda. Es una especie de policía que se llama Decker, que tiene que matar 4 sintéticos, 4 robots, que parecen humanos, que se escapan de una colonia. ¿Y para qué se escapan? Tienen un dilema filosófico, que es el dilema que tenemos todos. Saber cuándo morimos. Son tan humanos que necesitan saber cuándo mueren. Y esta también es una novela impresionante que yo se las hago leer a mis alumnos. Soy leyenda, de Richard Matheson, llevada al cine patéticamente por Will Smith, en realidad él era el actor, que cambian el final de la novela, ¿no? El final de la película es los sobrevivientes llegando a un paraíso rodeado de marines norteamericanos. Y en realidad Soy leyenda tiene un final mucho más pesimista, como la literatura de ciencia ficción, ¿no? ¿El libro que más te gustó? ¿No falta esa pregunta? Viaje al fin de la noche, de Ferdinand Selin. Hermoso. Y también es la vida de un tipo, pero la vida de él es un viaje. Y además, en el libro, permanentemente está viajando. Entonces ahí hay como una especie de conexión de esa metáfora, ¿no? La vida es un viaje, un lugar común decirlo. Pero en este caso es una cosa así, ¿no? Es maravilloso. Ferdinand Selin, un fascista. Increíble, ¿no? Para recrear siempre esa discusión de cuánto, hasta dónde uno puede aceptar el arte de una persona que es moralmente tachable, ¿no? O ideológicamente tachable, como Céline, como Ezra Pound, como el mismo Borges,
qué sé yo, ¿no? Salvando las distancias.